Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer una tirada una tirada, diferentes tiradas. Te explico. Aquí tiene el oráculo de la tríada. Aquí es el Belín y aquí el oráculo de Ré. Se mira, voilà, les cartas, voilà. Alors, elige les cartas que te gustan y vamos a ver algo general. General, voy a decirte si es por el trabajo, qué saca por el trabajo, por el amor, por el dinero, qué más, enfin todo. Salud. El salud, enfin, vamos a ver. Alors, la triade, el oráculo de Belín, el Belín o el Ré. Voilà, hop, vamos a ver. Allez, empezamos con la triade. Hop, y hop. Allez, go, c'est parti. Vamos. ¿Qué quiere decir este para un periodo de qué? Allez, vamos a decir para la carta del amor, para los 3 meses. Más o menos los 3 meses. Allez. Là, hablamos de algo que se termina, está terminado, se acabó. Puede ser que es una historia del amor, o un trabajo, o una vida de no sé qué, pero hay algo que se termina. Seguro, bueno. Là, los dos juntos no es una buena noticia. Puede decir que es un papel que tú vas a recibir que te dice que está terminado. Terminado de que un contrato de trabajo, un alquiler, o tu dueño dice, tu propietario te dice que va a vender la casa o el apartamento, enfin, bon, es algo que se termina. Là, está seguro. Pero, como dice en inglés, don't panic. Puede ser que algo se termina para otra mejor. Entonces, no te preocupes. Allez, 3 cartas. Bon, el amor, mira. Mira. Bon. Con la carta de antes te dice que algo que se termina. Pero mira, la te le dice totalmente que es para otra cosa mejor. Que tú vas a gustar, estás seguro. A amar, si es el amor. Un trabajo que te va a gustar, una evolución total y una puerta que se abre para ti. Entonces es una evolución total para ti. Primero me sale, hay algo que se termina, seguro. Y segundo me sale, hay algo que empieza con muchísima alegría, suerte, o sea, todo lo que tú quieres. Hablamos del amor, de un trabajo, de no sé qué, pero hay una evolución. Là está... seguro de esta, seguro. Tiene el sol que está aquí, entonces es una alegría, algo de bueno, de positivo. Voilà, y una nueva apertura, perdón. Voilà, eso. ¿Qué quiero decir más? La 15, 29, 20... 29, 36, 36, 63, 9. Là, te dice que es el fin de un ciclo. Tú terminas un ciclo para algo de nuevo. Volvemos a la carta de antes. Es general, la puede decir de un trabajo, lo repito,
repito. Un trabajo, puede hablar de todo, trabajo, amistad, amor, salud, todo. Pero creo que es más con el amor. El amor puede ser un trabajo que te va a gustar, puede hablar de muchas cosas. Pero hay una abertura seguro para ti, buena, con el sol, totalmente. Ella te dice, más, al final es 9, es un ciclo. Voilà, felicidad. Todo bien para vosotros. Vale. Voy a terminar para vosotros aquí y como siempre si te gusta un dedo puedes suscribirte aquí y tú puedes enviar como dice una dinero, como se dice una ayuda, gracias. Puedes enviar una ayuda para los animales de Gran Canaria, está aquí, gracias, chao. Vale, vamos con el Belín. ¿Qué quiere decir con el Belín? A ver, el Belín por delante que... Genial. La paz, la felicidad. Muy bien. Hay algo de nuevo que viene por ti. Protección total. Qué bien. Allez, vamos. Hop. Alors, aquí te dice que hay como algo de justicia. Necesita te aviso, ¿eh? ¿Te avisa? Un aviso. Un aviso también de mirar muy bien el papel. Bon. No te preocupes, va a terminar bien. Con el sol y la gloria, el triunfo. Si hay gente de usted que tiene un problema con la justicia, es tú que va a ganar. Ya está seguro. 100%. Ahí, vamos a ver. Puede también hablar del amor. Puede ser que tiene un conflicto con tu pareja va a terminar bien, pero es tú que tienes razón, no la otra persona. Puedes decir eso también. Allez, 1, 2, 3. Vamos a ver 3 y después... valor. Bon. Perfecto. La pasión, el amor. Con el otro juego, la tríade dice también, necesita del amor, algo de positivo, de todo. Là, habla más de pareja. Pero si tú quieres saber por un trabajo, si no tienes trabajo, là te dice que tú vas a encontrar un trabajo que te va a gustar. Pero será difícil la primera parte, la primera semana, será difícil, pero después va a salir bien. Con el amor está perfecto, triunfo, suerte, alegría, todo bien. Vamos a ver por esta carta la que no está positiva. ¿Qué quiere decir más? Bueno, va a ser difícil. La dice que va a ser difícil la situación de tu pareja, de tu trabajo, de tu salud, pero va a salir de esta situación de conflicto, de enfermedad, de negativa, para algo de muy positivo. Sí. Entonces, felicidades a vosotros, todo bien. Será difícil, pero al final te dice de no perder la confianza a ti mismo. Guarda tu fuerza. Tú vas a salir de este periodo difícil. Voilà. A pasar a la otra, como siempre. Si te gusta un dedo, suscribirte aquí y si quieres una ayuda para los animales de Gran Canaria, muchas gracias, chao. Allez, pasamos en el rey.
Oh, transformación. Una transformación que será, como dice, bruto. Será, ouais. Allez, a ver. Medical. El medical, te dice también de escuchar, oui, tu corazón, tu intuición. Allez, vamos a ver. Armonía y papel. Bon, otra papel. No sé qué pasa, pero una historia de papel para vosotros. Entonces, puede ser que tú vas a recibir o vas a firmar algo que tú esperas desde un momento. Será una buena noticia al final. Allez, vamos. ¿Va aquí o aquí? ¿Así? ¿Así? Sí. Alors, vamos a ver. Equilibrio. Bon, là hablamos del trabajo. Là está seguro. Va a tener a recibir, no sé cómo se dice, un equilibrio en tu trabajo. Puede ser que no trabaja mucho porque con este punto de COVID, trabaja puede ser a tu casa o no trabaja. Es otra opción, pero là va a venir un equilibrio, algo de más tranquilo, menos estrés. Une transformación total. Là, ouais. Là, te dice que el equilibrio que tú vas a tener en este trabajo es un equilibrio, pero, ¿cómo te decía? No piensas que será la misma cosa que antes, porque ¿qué se pasa ahora? Enfin, antes, les meses antes, va a cambiar todo, es una transformación, voilà. Tu trabajo es una transformación, algo de nuevo, de diferente, tú vas a trabajar diferentemente que antes. No piensas a trabajar igual que antes. La te dice también que necesitas de pensar diferente, trabajar diferente. Vamos a cubrir para ver más información. Là, una transformación en tu trabajo. Là hablamos de trabajo, là está seguro. No puedo decir que el amor, porque no hay nada, realmente es el trabajo para ti. Mira, buena noticia, protección total. Voilà, está seguro y punto. Voilà. No hay otra cosas. Là, te habla así del trabajo. Una transformación, un equilibrio, una protección total, buenas noticias, y te dice, está así y no otra cosa. Es punto así. Entonces, yo voy a repetir, el trabajo, un equilibrio que viene, trabaja diferente, puede ser un otro trabajo diferente que tú hacías antes. Eso, voilà. Pero es una buena cosa para ti. Sí, protección total, buena noticia y está seguro. Voilà, là está claro y preciso. Así te dice. Voilà, y al final, donc la carta del contrato. Puede ser que sea un nuevo contrato de trabajo que tú vas a firmar. Mais là, te dice que está seguro, una transformación total. Y bonito. Bonita. Bueno. Perdón. Voilà, terminado. Como siempre, un dedo para la video. Tú puedes suscribirte aquí y abajo hay una ayuda para animales. Si tú puedes, gracias muchísimo. Gracias, arigato. Por los animales de Gran Canaria. Besos. Chao.